Ok. Entonces, de son y de letra. De sonidos y de letras. La aleación. Ahorita vamos a poner el audio. Écoutez, puis répétez. Escuchen, después repitan. Nous sommes allons, j'ai un ami. Ils sont 3 enfants. On arrive à 8 heures. Vous êtes français. C'est un bon ami. El peut quand del veut. ¿Okay? Vamos a escucharlo como lo reproducen los franceses. Aquí está francés, latito. Pues estamos en el 45. Okay. Hasta que se carguen los tracks. Aquí está. Activité A, page 53. Écoutez, puis répétez. 1. Nous allons chez un ami. 2. Ils ont 3 enfants. 3. On arrive à 8 heures? 4. Vous êtes français? 5. C'est un bon ami. 6. Elle peut quand elle veut. Ok, si notaron ahí la aleación que se hace de la última consonante con la primera vocal de la siguiente palabra. Oui. ¿Quieren escucharlo otra vez o ya con una? S'il vous plaît. Ok, ça va. On y va. Allons-y. Aquí está. Des sons et des lettres. La liaison. Activité A, page 53. Écoutez, puis répétez. 1. Nous allons chez un ami. 2. Ils ont 3 enfants. 3. On arrive à 8 heures? 4. Vous êtes français? 5. C'est un bon ami. 6. Elle peut quand elle veut. Ok. Muy bien. Bueno, nos vamos a la casa de un amigo. ¿Quién le puede traducir esta? ¿Ellos son 3 niños? Ellos tienen 3 niños. La siguiente, la 3. On arrive à 8 heures. Ellos llegan a las 9 o a las 8 horas. Llega o llegamos, sí, así como la gente en general, a las 8, ¿no? La gente llega a las 8 horas, ok. La cuarta. ¿Ustedes son francés? Sí. ¿Ustedes francés? Si no sería francés, bueno, con ES, ¿verdad? Al final para ser plural. La 5. ¿Es un buen amigo? Y ya la última. ¿Ella puede cuando ella quiera? Así es, ella puede cuando ella quiere. Muy bien. Y a ver, vamos por el B. Écoutez et marquez la liaison. La liaison, perdón. Escuchen y marquen la liaison. La liaison. Exemple, il y a 2 enfants. Ok, vamos a escuchar el 46. Aquí está. Activité B, page 53.
Écoutez et marquez la liaison. 1. Ils aiment le café. 2. Les étudiants travaillent. 3. C'est très intéressant. 4. Tu vas chez elle? 5. Vous avez mon adresse? 6. Ils habitent dans un appartement. Entonces, ¿dónde marcamos la aleación en la primera? Ils sont Sí. Ils aiment le café. Ellos aman el café. A ver, bueno, aquí la aleación. La segunda, l'étudiant, les étudiants. Ujú. La tercera, c'est très ujú. très intéressant. Sí, tres intéressant. Aquí hay una aleación. Ajá. La cuarta, Tu vas chez elle? Giselle. Ajá, muy bien. Aquí, Vous savez. vous savez mon adresse. Ajá. Mon adresse. Muy bien. Y la última, Ils ujú. Ajá. ¿Qué más? ils a. Sí, ajá, Ilsa, pero hay más en la. Ilsabit. Ajá. Hay más en la oración. Ujú. Dans un appartement. Exactamente. Dans son appartement. Dans son appartement. Ok, muy bien. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Sí le entienden las liaisons? Oui, professeur. Ok. El número 47. Activité C, page 53. Lisez les phrases, marquez les liaisons, puis contrôlez avec l'enregistrement. 1. Ils ont des amis belges. 2. Vous avez un appartement? 3. Il vient dans une semaine. 4. J'ai 20 euros. 5. Je n'ai pas son adresse. 6. Elle vient avec ses enfants. Ok, entonces, ¿dónde irían las liaisons? Las liaisons. Ils ont des. Ujú. Y son des a. Ajá. Son des a, ¿verdad? Ok. La segunda. Vous savez, Ajá. un appartement. Oui. Vous avez un appartement. Ok. La 3. Ils viennent d'un. No, aquí no hay ninguna aleación. Al menos no es. Ajá, dans une. Muy bien. La cuarta. Baneros. 20 euros. Ajá, pegamos la T. 20 euros. Muy bien. Esta. La quinta. Son adresse. Son adresse. Ajá, muy bien. Y la última. Enfant. Ses enfants. Viant. Aquí está. Viant avec ses enfants. Ok. Muy bien. Sí, no está nada difícil. Ok. Más o menos, pero sí. Ok, bueno, pues vamos por el siguiente ejercicio, que es el 48. Bueno, el audio, perdón, audio 48.
Ce ou ze. Activité D, page 53. Écoutez et choisissez ce ou ze. Mhm. 1. Bise. 2. Désolé. 3. Difficile. 4. Message. 5. Magasin. 6. Saluer. 7. Adresse. 8. Télévision. Ok. Entonces, la primera que fue se o z. Z. Ujú, visa. Exacto. La segunda. ¿O quieren- Zue. sí. Si quieren escucharlo de nuevo. Sí, Ok. bucle. Ok. Ce ou ze. Activité D, page 53. Ujú. Écoutez et choisissez ce ou ze. 1. Bise. 2. Désolé. 3. Difficile. 4. Message. 5. Magasin. 6. Saluer. 7. Adresse. 8. Télévision. Ok. Entonces, la siguiente es désolé. ¿Qué es? ¿Qué sonido es? Zue. Ajá. Z. Ujú. La siguiente era ¿qué? Macazán, no. Message, ¿no? ¿Qué sonido es? Era difícil. Ah, difícil, perdón, sí es cierto. Difícil. Es C, ajá, C. Ok, difícil. Sí, la cuarta sí era message, ¿no? Ujú. ¿Cómo le suena? ¿Con S o con Z? C, ujú, porque es cuando es doble S suena S, ¿verdad? Ujú. La siguiente, magasin. Z. Sí, con Z, magasin. La sexta, Zue. ujú. Sí, creo que sí. Era con S. Y las últimas, Zue. ujú. Sí, también era con S esta. Y ya la última que era televisión, con Z, ¿verdad? Con Z, ok. Muy bien. Ok, bueno, pues esos son los sonidos en francés, de la S y la Z. Ok, vemos aquí se distinguen. Ahora, la liaison. Il faut faire la liaison. Necesita hacer la liaison. Entre il, nous, vous, on et les verbes. Y ya nos viene el ejemplo, ¿no? Ils s'aiment, no, ils s'aiment, vous habitez, entre, on, le, des, mes, tes et les noms. Les amis, mes enfants, entre petit, grand, gros, vieux, bon et les noms. Petit homme, être, entre, très, trop et l'adjectif. Très important, très important. Entre, chez et les pronoms. Chez eux, entre, quand, est-il, elle, on, il, elle. Quand il veut. Hasta aquí les viene el, ¿cómo se llama? El IPA. Quand il veut. Ahí la D, se fijan, muta a T. Así como le pasa la S que muta a Z. ¿Ok? Entonces, a ver, para practicar, ¿quién quiere leer esta parte de la liaison?
Moi, Adelante. il faut faire la liaison Liaison. Ujú. entre il, nous, vous, on et les verbes. Ujú. Ils s'en montent, vous, Ils aiment. Ujú. ils aiment. Ujú. Es il se montent, ¿no? O No, nada más es el el sem, porque acuérdate que cuando se conjuga en tercera persona, la sílaba ENT no se pronuncia. Ok. Ujú. Ils aiment, vous habitez, Vous habitez. Ujú. vous habitez, Ujú. entre un le de, me, te, et les noms. Les amis, mes enfants, Ujú. entre petit, grand, gros, vieux. Bon et les noms. Un petit homme, Un petit homme. Ujú. un petit homme, Ujú. entre très trop, et les adjectifs. El adjective. Très, Ajá. Ujú. très important, Ajá, muy bien, très important. entre chez et les prénoms. J'ai, Jésus. Ujú. Jésus, entre quand elle et il, elle, on, ils, elle. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il vu? Ajá. Quand-il vu. Muy bien. Ok. ¿Alguna duda que les haya quedado de esta parte? ¿No? ¿Todo No, bien? Ok. Ça va. Animaux et compagnie. A ver si se ve bien del 2000 y cacho esta cosa. 2004. Les animaux de compagnie en France. D'après l'étude FACO-SEUVRE 2004, plus de 50% des familles françaises possèdent au moins un animal familier. La France est en premier rang des pays possesseurs d'animaux et des compagnies en Europe, avec près de 65 millions de chiens, chats, oiseaux, poissons et autres rongeurs. Le nombre de chiens est estimé à 8,5 millions et celui des chats à près de 10 millions. Eso que les gusta, ¿no? Entonces, los animales de compañía. Los animales de compañía en Francia. Después del estudio FACO-SOFRES de 2004, más del 51% de las familias francesas poseen al menos un animal familiar. En Francia, la Francia está al primer rango de los países poseedores de animales de compañía en Europa, con más de 65 millones de perros, gatos, pájaros, peces y otras mascotas. El número de perros es estimado a 8.5 millones. Y aquel de los gatos a más de 10 millones. Ok. Y pues ya nos vienen, ¿no? Poisson, 35 millions. Chat, 10 millions. Chien, 8,5 millions. Oiseau, 6,5 millions. Lapin et rongeur, 3,5 millions. No, pues sí tienen bastante, ¿eh? 10 millones de peces, de gatos, de conejos, sí. Roedores. 3,5 millones. Oh, wow. Ok. Tu partis en voyage avec votre animal. Viajar, irse de viaje con su animal. Vous pouvez voyager avec votre chien ou votre chat en tren. Entonces, usted puede viajar con su perro o su gato en tren. Mettez votre chat dans une caisse de transport
œufs en panier. Vous pouvez voyager avec un gros chien s'il est musculé et tenu en laisse. Entonces, entren, ponga su gato en una caja de transporte o en un compartimiento. Puede viajar con su perro grande si ese está, ¿cómo se llama? El bozal, si tiene el bozal puesto y tiene la correa. Un avion, votre chat ou votre chien pèse moins de 100 kg. Il peut voyager avec vous dans une caisse de transport. Il pèse plus de 100 kg. Il va voyager dans la suite de l'avion. Dans les caisses, mettez de l'eau et quelque chose à manger. Entonces, en avión, su gato o su perro pesan menos de 5 kilos. Ellos pueden viajar con usted en una caja de transporte. Él pesa más de 5 kilos, él va a viajar en el compartimiento del avión. En la caja, metan el agua y alguna cosa para comer. Un taxi. Un chauffeur de taxi peut refuser un animal ou faire payer un supplément. En taxi, un chofer de taxi puede rehusarse a rechazar un animal o hacer pagar un suplemento, ¿no? Así como otro pasaje de taxi, básicamente. Por sacadera de dinero. Pero, bueno, en ese entonces no había Ubers. No sé tan bien cómo se los Ubers en Francia. Ok. Pues una duda hasta ahorita sobre los animales. Ya perdón, alguna palabra, vocabulario, perdón, gramática o frase que les haya llamado la atención. ¿No? ¿Todo bien? Ok. La 3. Bueno. Ok, ¿quién quiere leer lo de Poussette? Moi. Ok, adelante. Description. Poussette rosée. Pour chien. Rose pour chien. Chien. En moyen idéal. Pour transporter en toute sécurité un chien. 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 Malade. En convalescence. Convalescence. Âgé. Mais également dans certains lieux habituellement interdit aux animaux et pas tous les temps. Dimension des pliés. No me acuerdo cómo eran los números. Bueno, longitude 104,7, large 35 et haute, altura, haute 25, ¿verdad? Altura se escribe haute, se pronuncia haute, altura, ok. Ok, sigue, dimensión. Dimension plié. 70. 40. 40. Gans. Ajá. Centímetros, ¿verdad? Adelante. Hauteur de toit.
de 30, 37 Mhm. Centímetros. Mhm. centimètres de attache Mhm. Sí. de sécurité. Sécurité. Mhm. Double Sí, double. Frein. Ajá. démontable Mhm. et lavable. Mhm. Ah, 30. 30. Mhm. 30 jusqu'à 16 Ajá. Kilo. Mhm. kilos. Couleur, Couleur. Mhm. reste un stock. Ok, sí, muy bien. Entonces, pues cette rose perchant en moyenne idéal pour transporter en toute sécurité un chat melon, un convalescent âgé. Mais c'est également dans certains lieux habituellement interdits aux animaux et par tous les temps. Dimension de plié, large 54, 57, longitude 35, haute 25 centímetros. Dimension pliée, 70, 40, 40 centímetros, hauteur de toit, 37 centímetros. Juste attache, de sécurité, double frein, démontable et lavable, à 30 gras, jusqu'à 16 kg. Le rose reste en stock. Entonces, la descripción pues es rose, bueno, la carriola rosa para perro. Un medio ideal para transportar con toda seguridad un perro enfermo, en convalescencia, anciano, pero igualmente en ciertos lugares habitualmente prohibidos para los animales y para todos los tiempos. Dimensión desplegada, 57, 35 por 25 centímetros. Dimensión plegada, 70, 40, 15. Y en total 37 centímetros, 2 adjuntos de seguridad, doble freno, desmontable, lavable a 30 grados, hasta 16 kilogramos. Color rosa, queda una en